Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí a un invitado que ya hemos tenido otras veces, un invitado de honor, José Piñero Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Bueno, estoy muy bien aquí. Sí, lógicamente, esperando hablar contigo de cosas que van a sorprender, yo creo, a muchas personas. Yo creo que Algunos, sí. algunos de tus contertulios ya saben de qué vamos a hablar, pero quizás la gente que está en las ondas no sepa hasta qué extremos vamos a hablar. Sí, señor, pues es importante. José Piñero Maceiras, el de él ya hemos tenido unas referencias muy interesantes, voy a recordarlas para que no se olviden, como son estas de aquí que estamos viendo ahora mismo. Ya tiene varios libros a sus espaldas, todos interesantísimos, novedosos y muy originales. 18 de julio de 1936, uno dedicado también a la represión de Franco, otro dedicado al fascismo, que era o que no era, y luego también uno muy original que nadie ha tocado, referente a Fuerza Nueva, aquel movimiento, aquel partido también lo fue, que se disolvió rápidamente. Pepe, estas han sido tus primeras cuatro, digamos, incursiones de estos temas. Tienes otros libros sobre otros temas de estas incursiones en el mundo de la historia, digamos. Eres investigador, eres historiador. Después de estos cuatro libros, ahora nos sorprendes con otro más. Vamos a ponerlo en pantalla. Es un libro muy importante, es un libro que acaba de salir, es un libro que tiene también el sello SND Editores, por supuesto, y lo tenemos aquí. El terror rojo y la guerra de España. ¿Por qué este libro ahora, Pepe, después de estos que hemos comentado? Bueno, en primer lugar, el libro este es una consecuencia de los dos importantes anteriores, que es la represión en la nacional y después de la guerra, y lo que se ha llamado represión, que había que peculiar, que había que perfilar ese contenido, y el que se habla sobre el 18 de julio, las razones por las cuales el ejército, sobre todo el ejército de África, se sublevó en julio de 1966, ¿no? Y esto, naturalmente, es una pues, evolución o un complemento necesario de aquellos dos textos en los cuales se hacía también referencia de forma muy sumaria a lo que fue el terror rojo y por qué ocurrió el terror rojo en la guerra de España, ¿no? Claro, La eso guerra de te iba a España que decir. no era civil. Algunos utilizan el término ¿cómo llaman? Golpe de Estado, sobre todo los chicos de la calle Ferrat, ¿no? Que tienen un conocimiento histórico tan lamentable como pueda tener, pues posiblemente, pues cualquier cuadrúpedo. La verdad es que es así, ¿no? Sí, sí, Porque se efectivamente. olvida mucho de las cosas, los animales, y esto te lo digo yo porque también estoy hago un estudio de historia, de zoología, hace ya unos 15 20 años, y puedo decir que los animales tienen memoria, pero lógicamente no la tienen tan amplia como la tenemos los seres humanos. Y lo que le pasa es que algunas personas de Ferrat, no lo digo todos, sino algunos, pero parece que tienen control en el partido, se están olvidando de su propia historia, ¿no? Claro, Entonces efectivamente. es indudable que se debe esto poner de manifiesto, sobre todo una cosa muy clara, porque aquí se está ventilando mucho dinero, ¿no? Claro, Mucho dinero y mucha manipulación en función de eso que se llama el relato, que habría que relacionarlo pues, con los politólogos, sobre todo digamos, de carácter anglosajón, han definido como, lógicamente, una competencia electoral a endosarle a la parte que quieren competir con ella todos los vicios y defectos posibles a los efectos de ganar las elecciones. Y claro. esto es lo que se pretende hacer con la memoria histórica, lógicamente aprovechándose de las experimentaciones y de lo que pasó en la nacional y después de la guerra, pues hubo dolor, lógicamente, por la aplicación de los bandos de guerra, de las leyes militares, etcétera, y naturalmente que callarse sobre qué ocurrió en el bando republicano, que no tiene comparación posible con lo que ocurrió en el campo nacional. Claro. El libro tiene más de 600 páginas y es un libro que incluso lo hemos ceñido bastante, resumido bastante, para que pudiera pues encardinarse o completarse en formato de libro, porque simplemente ¿cómo se llama? Las notas son 1450 más o menos, pero en algunos capítulos hemos tenido que reducirlas y genéricamente decir esto está en la pausa general, simplemente para que esto no nos fuera 3000 o 4000 notas, lo cual sería una cosa, pues lógicamente inaudita en una obra de historia, ¿no? Tener Claro, tantas notas. claro.
Tú lo has dicho, el libro es una maravilla, el libro es impresionante, muy completo. El libro tiene, aparte del libro, el texto en sí y demás y todo lo que detalla que iremos viendo en siguientes programas, tiene esas notas a pie de página que son las que permiten y que avalan la investigación que ha realizado, y luego tiene una zona final que son unos documentos tremendos, muchos de ellos inéditos hasta el momento, por supuesto todos originales, y que bueno, yo creo que es esa guinda de un gran pastel como es el libro en sí. Pero yo quería hacerte una pregunta porque, Pepe, dices el terror rojo, pero el terror rojo en la Guerra de España, pero ¿por qué hubo terror rojo en la Guerra de España? ¿Por qué se produce eso? ¿De dónde viene todo lo que vamos a ir viendo que nos va a poner de verdad, digamos, los pelos como escarpias? Bueno, el mismo libro da la razón, pero las personas que han seguido sobre todo el libro este, el que tengo yo aquí, que tú lo has puesto, lo pongo, el 18 de julio, Sí. pues naturalmente llegarán a esas conclusiones muy fáciles, ¿no? Eh, Hay una cosa muy clara. Yo creo que incluso en el mismo libro le vamos a dar unas indicaciones para que se puedan enterar de lo que existe. Creo que el primer capítulo, el que habla de Asturias, sobre todo la Revolución de Asturias, de octubre de 1934, en el cual quiero decir que el prólogo del libro está realizado en recuerdo de esa Revolución de Octubre. Se completa aquí una zona de la provincia de León, donde sí fue afectada por la Revolución de Asturias, la Revolución de Octubre, que fue en el Bierzo, la zona minera del Bierzo, en el 34, y allí es donde redacto yo, lógicamente, lo complemento el prólogo, ¿no? Para cierta manera encardinar lo que es la Revolución de 1964 con todo el terror que se observa en el lado republicano, ¿no? En la misma Revolución de 1934, que además tuvimos el acierto, yo creo, y tú también, de publicar más o menos el capítulo entero del libro hace ya un año prácticamente de esto en tu periódico, en tu hoja, en tu web. Ya lo hacíamos constar, normalmente basándonos sobre todo en informaciones oficiales, como fue el dictamen que el gobierno republicano publicó a principios de 1965 sobre los horrores y las persecuciones observadas sobre todo en Asturias, pues se saca la conclusión de que prácticamente este terror estaba protagonizado sobre todo por las facciones más radicales del Partido Socialista y de la UGT, ¿no? El mismo Largo Caballero, que ha tenido un buen criterio, los editores de SN Editores, de poner ahí a Largo Caballero, es uno de los mayores responsables de esa represión. Y en el mismo Asturias, en la misma Revolución de Asturias, unos meses antes, y eso consta en ese dictamen que hacemos constar en el libro, naturalmente, pues el Largo Caballero dice que, señores, va a haber una revolución y la clase obrera va a ser criminal, va a actuar de una forma terrorífica, ¿no? Y lo siento mucho, pero esto es así. Y naturalmente después analizando, viendo por los mismos periódicos Renovación de las Juventudes Socialistas, que fueron pues el instrumento más radical de la represión, tanto en la Revolución de Asturias como en la Guerra Civil, pues lo dice clarísimamente, que hay que eliminar al contrario, hay que eliminarse, hay que pasar por las armas y exterminar a la oficialidad, al ejército, y eso lo hacemos constar, ¿no? Lo hacemos Claro. constar, lo hicimos constar en el periódico tuyo y es así. Y después el mismo Largo Caballero, a partir del año 37, cuando sale excluido o lo excluye el presidente de la República, pero bueno, dimite él prácticamente, se obliga a dimitir en el año 37, a partir de mayo 37, reconoce en unas reuniones que celebran en la UGT de forma clandestina o de forma secreta, y también en la CNT, que fue una revolución terrible y que nunca se sabrá cuántos muertos supusieron los paseos en las grandes ciudades. Esto lo hemos encontrado, como yo te he dicho a ti, te lo he comentado, en una referencia, en un resumen de una persona que estuvo en esas reuniones, pero que lo recogió la causa general en el año 1946, lo hago constar en el libro cuando hablo de Madrid, de la provincia de Madrid, pero después también aparece el texto real que fue capturado por las tropas nacionales o la Policía Nacional en el despacho, curiosamente, de Negrín, que tenía en Barcelona, que lo dejó ahí en la mesa, y entonces el documento lo transcribe después un periodista que es Ors, lo que transcribe, y yo lo he copiado de la prensa, del diario de Ávila, y naturalmente lo dice textualmente, que la represión fue terrible, se sacó a la gente de las casas, se mató a los militares, se eliminó
por considerarlos que eran simpatizantes, no probarlos, simpatizantes, se robaban salva, se incautó y además el Largo Caballero le dijo a las personas que estuvieron allí que si alguna vez le preguntaban sobre esto, lo iba a negar lo que había comentado en la Revolución, en ese congreso extraordinario del OGT y también de la CNT, ¿no? Claro. Incluso Ors, este periodista, publica después algún periódico de la UGT, del OGT en donde se hace constar realmente esas posibilidades. Y lógicamente ese documento de Ors está, curiosamente, en la enciclopedia Espasa, que habla de la guerra civil, ¿no? Yo creo que muchos escritores que hacen libros sobre la guerra civil ni se han leído la enciclopedia Espasa sobre lo que habla de la guerra civil, de ahí Fernando Ors, pone en manifiesto qué opinaban ciertos periódicos de la UGT diciendo que se había practicado una represión terrible, que se había fusilado muchísimas personas y que había sido incluso, se habían parado a costa de esta revolución social muchos bandidos, que a lo mejor no eran ni siquiera de la UGT o de la CNT, pero que aprovecharon para robar, matar y todo lo que fuera oportuno. Yo hoy mismo por la mañana estuve leyendo un periódico portugués, el Diario de Lisboa, muy importante, y comentaba la experiencia de varios refugiados portugueses en agosto que llegaron a Portugal y que conocieron la revolución en agosto del 36, la primera mitad prácticamente, el final, o si llegar a finales de agosto de 1936 en Madrid, y son terribles. Dice que vieron ellos personalmente una persona que logró escapar del cuartel de la montaña, cómo fueron fusilados, pasados por las armas, 150 soldados de los que combatieron y oficiales, y que después, naturalmente, la prensa republicana de Frente Popular quiso disimular que se habían suicidado algunos, pero no fueron todos fusilados, lógicamente, ¿no? Y también estas personas portuguesas hacen constar que se había constituido en la Checa de Bellas Artes, donde dice, se instala la Checa, y allí son liquidados, son juzgados los que logran sobrevivir hasta llegar ahí. Es decir, que muchísima gente fue liquidada por el camino. Y esa es una de las razones por las cuales otro socialista de la línea de Largo Caballero, como fue José Cazorla, que fue el que sustituyó a Carrillo como delegado de orden público en la Junta de Madrid, en la Junta de Defensa de Madrid, sí, en el 25 de diciembre de 1936, cuando fue capturado, porque tuvo la mala suerte de ser capturado por los tropas nacionales en 1979, ante los jueces militares y los jueces y los policías militares, declaró, sin preguntárselo los instructores militares, en el 39-40, que según informes realizados por su propia consejería, cuando él llegó en diciembre de 35, 25 de diciembre de 35, a ser consejero de orden público en Madrid, los fusilados y muertos en Madrid eran del orden de las 30.000 personas, sin contar los ejecutados de Paracuellos de Jarama, Torrejón de Ardoz o la Checa de Fomento. Con lo cual estamos hablando de un rango terrible de 35.000 personas. Por lo tanto, lo que dice Largo Caballero en el año 37 y que publica el Diario de Ávila es algo impresionante, ¿no? Certifica que fue una represión terrible. Y había que preguntarse por qué esto algunos historiadores, incluso historiadores que se consideran de derecha, se han olvidado. Pues simplemente porque, se lo voy a decir yo ahora, es una razón jurídica. Es decir, muchos de los ejecutados y asesinados en el lado republicano de carácter derechista o simpatizantes del movimiento, que eran neutros y fueron asesinados, no constan en ningún registro de inscripción. ¿Por qué? Porque por decreto de finales de julio de 1969, el gobierno de Franco hizo saber que todos aquellos desaparecidos, personas desaparecidas, que fueran simpatizantes del bando nacional, no hacía falta que se diligenciase la inscripción de fallecimiento. Valía con simplemente estar desaparecidos, ¿no? Para gozar de los derechos de una inscripción de fallecimiento. Y esa es la razón por la cual ni el mismo gran general Sala Larrazábal acierta con el número de ejecutados. Posiblemente se quede en la mitad, porque todas esas tremendas desapariciones que ocurrieron en Madrid, en Barcelona y en Valencia, y también en Bilbao, aunque no está estudiando en Bilbao, porque el PNV ha tapado todo esto, naturalmente, porque no quiere que se sepa su participación en la persecución, que no represión, de 1936, pues lógicamente esto no consta. Pero en las grandes ciudades como Madrid está comprobado, en Barcelona también fue una racia tremenda, pero no fue tanto como en Madrid, y en Valencia menos, pero fueron 3 sitios donde la represión es posiblemente el doble de la que aparece en los libros registrales. Tremendo. Y además lo
discutimos y lo hacemos razonar en el libro con documentos, con datos que creo que más de uno va a quedar asustado de lo que se dice. Asustado, sí, señor. Es lo que te produce cuando lees el libro, te asustas porque ves que aquello fue algo tremendamente monumental, terrible, una industria prácticamente del terror. Quería que me aclararas una cosa. Ya hemos visto, lo has explicado perfectamente, que el terror rojo fue consecuencia de, porque estaba perfectamente preparado. Estaban en ello, estaban en el ajo, empezando por este personaje, Lauro Caballero, que tiene hoy una estatua en Madrid, curiosamente. Entonces, hay muchos que han dicho que, bueno, es que claro, sí, aquellos fueron exaltados, descontrolados, personas que iban por aquí, por allá, y que, bueno, podían cometer alguna que otra barbaridad. Entonces, Pepe, todo estuvo perfectamente planificado. Ese terror a partir del 18 de julio en la zona del Frente Popular, eran exaltados, como, en fin, alguien que se le va la olla, como dicen, y comete cuatro barbaridades, algo pasional incluso, o todo estaba perfectamente estructurado, planificado, y quién era generalmente el director o los dirigentes o la organización que lo dirigía. Hombre, yo lo hago constar en el prólogo, aunque no lo digo. Yo digo simplemente que la razón de la persecución tan terrible que ocurre en el lado republicano es por una razón de orden, ¿no? En el sentido de que en el lado nacional la represión, la persecución está dirigida por el ejército y controlada por el ejército, y tú has sido militar, y el ejército se rige por leyes militares, instituciones militares, gusten o no, sean duras o duras, es así. Aparte que el ejército, por propia devoción o profesión, es apolítico, ¿no? Entonces, Claro. bueno, busca solo objetivos militares. Busca solo objetivos militares. Esas son las razones por las cuales se produce la persecución o represión en los primeros meses del alzamiento, ¿no? Porque Claro. se entendía, incluso lo hago constar lo hice ya constar en el libro de 18 de julio, en la propia historia de la cruzada, que es pues, la historia oficiosa, oficial del alzamiento por parte del franquismo, se hace constar que esa persecución, esa represión existió simplemente para tratar de evitar las revoluciones interiores y la insurgencia, ¿no? Ya. Pero yo hago constar que en el libro, lo más curioso es que todos los crímenes que se cometen, o delitos o ejecuciones, se producen en todas las provincias de España. Ya. Incluso en las provincias en las cuales triunfa el alzamiento nacional existen crímenes horrorosos. Es decir, esto no es una cosa esporádica, una extralimitación, no, esto es una cosa planificada de forma estructural, y lo planificó, aparte del Partido Comunista, sobre todo lo llevó a la práctica el Partido Socialista y la UGT. Vale. Eso es independiente de que, como ocurrió en Madrid, en Barcelona o en Valencia, algunos bandidos, mafiosos, etcétera, etcétera, de los bajos fondos, se dedicaran a ganar dinero y a resolver, lógicamente, cuitas personales. Sobre todo porque había una cosa, se había licenciado, se había legalizado el crimen, en el sentido de que una persona que hiciese un registro Sí. podía arramplar con todo lo que quisiera de valor. Y con justificar que eran fascistas o derechistas o de la quinta columna y matarlos, no les pasaba nada. Y ese dinero o esas cosas quedaban para los captores, una parte considerable. Cuando los socialistas, les digo en el libro, quieren hacer, pues controlar las fincas que han desaparecido los propietarios en Madrid, y lo hace el diputado socialista de Francisco que era centrista, no era de la Caballero, dicen las personas, los socialistas, antiguos socialistas que declaran la causa general, que les costó muchísimo trabajo encontrar esos registros y esas casas, ¿no? Sí, Y sí, sí. claro, y hacen constar que aquello era un robo continuo, ¿no? Y pues, es una cosa, es que se legalizó el crimen en cuanto se permitió que bandidos, desalmados, truanes, pudieran entrar en tu casa, pudiesen llevarse todas las cosas que tenían, y si querían robar eso y pegarte un tiro para justificar su crimen, dicen, no, es que fue un fascista. Esto le ocurrió sobre todo al hermano no, lo padeció, fue eliminado, Ya. el hermano del capitán Reixac, el comandante Reixac, como Sí. tú sabes, comandante de Burgos, que era un gran aviador, pero era muy republicano, que fue uno, gracias a él ganaron yo creo, ganaron en el cordel de la montaña, porque fue el que estuvo bombardeando, ¿no? Ya, Y ya. lógicamente estuvo bombardeando para después entrar los otros y cometer una auténtica carnicería en el cordel de la montaña. Pues bueno, Reixac pues tenía un hermano que era
que era comandante también, que estaba en la artillería, yo creo, que tenía 10 hijos, 8 hijos, y acabó pues solo, como son los funcionarios militares de ahora, pues a cubrir el expediente, a trabajar y a sacar a sus hijos adelante. Era político. Pero en el barrio, yo no sé si en el barrio yo creo que fue en el Chamartín de la Rosa, porque había allí una checa de tipo anarquista, y entonces agarró y desapareció. Y la mujer de su cuñada llamó a Rexach y dijo, oye, cuñado, que me ha faltado mi marido desde las 3 de la tarde que no aparece. Ya Rexach, que ya se lo olía, se presentó a mí y fue con un dirigente de la CNT, se portó bien, y dieron con el paisano. Pues encontraron a un golfillo, pues prácticamente, que había dicho que era un fascista y se lo había cargado. Y ya está. Y dijeron, y al principio lo negó, pero después le encontraron la estilográfica y el reloj del hermano de Rexach, ¿no? Bueno, pues Rexach y este cenetista, jefe cenetista, llevaron a este individuo a los tribunales populares. No sé si lo llevaron, creo que llevaron incluso a la checa de Fomento, que también actuaba como castigador de esas extramitaciones que hacían las patrullas de control. Pero salió libre. Claro. Rexach, cuando vio esto, se echó las manos a la cabeza y contestó, llegó en contacto con el Llamazares, perdona, con el capitán Manzanares, que era otro republicano que incluso estaba presidiendo un tribunal popular, un tribunal de guerra en Cataluña, y se marcharon de España. Y contaron todas estas historias de lo que había pasado. Incluso lo bueno que cuenta el comandante Rexach es cómo ocurre la matanza, que también es socialista, naturalmente, de la cárcel Modelo, que hasta ahora nadie se ha enterado, lo dice Rexach, y lo publica en el Diario de la Marina. Y hay un libro que se ha publicado sobre esto, que existe un tomo en España todavía, no vamos a decir dónde, sobre el libro de Rexach. Y bueno, dice que la matanza de la cárcel Modelo fue terrible. Y fíjate que la causa general se habla pues de los dirigentes, pues si el hermano de José Antonio, si Albiñana, si el general Capaz y tal. Fueron mucho más. Fueron mucho más. En la causa general hay el cómputo, según la cárcel Modelo, el funcionario de la cárcel Modelo, de cuántos reclusos había el día que entraron, por recursos políticos, los milicianos, o los no milicianos, que no eran todos, sino los que entraron allí, los izquierdistas que entraron armados en la cárcel Modelo, asaltaron, dirigidos por Enrique Puente Abuin. Cuidado, que están todas. Este gallego de Lugo, Enrique Puente Abuin, que no era del ala de Caballero, sino que era la ala de Indalecio Prieto, que también tiene una estatua. Una estatua, sí, claro. Los misterios se ha despreciado la de Franco, pero sigue. Esto es verdad. Es como decía, fíjate que estos escritores de izquierdas hablan mucho de Serrano Suñer, que era un jurista extraordinario, diciendo que, bueno, aquello de la justicia al revés, decía que eran acusados de rebelión los que realmente no se habían alzado. Pero bueno, la justicia al revés es la de ahora. Claro. Eso es lo que la gente no sabe y no acaba de enterarse. O sea, si quitas a Franco, ten la carta de Franco, que estaba en el ministerio, ten el punto de honor o ten la vergüenza tolerada de quitar el de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, hombre, con Al Capone, yo creo que Al Capone sería un santo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues entonces Enrique Puente Abuin lleva a sus antiguos hombres de la motorizada, hombres que ya tenía en su dirección, y asaltan lógicamente la cárcel Modelo. Pues había, según el cómputo de que hace en 1969 la Dirección General de Prisiones, con documentos en la cárcel Modelo, 4.000 reclusos de ideología, dice, fascista. 4.000. Días después se hace el recuento, después del asalto, y solo quedan 1.700. ¡Qué barbaridad! Madre mía. En la misma causa, fíjate, ni los mismos que han hablado del hermano de José Antonio se dieron cuenta de esta escabechina que hubo en la cárcel. Qué barbaridad. Hasta el punto, y el único que lo cuenta es el comandante Rexach, cómo los liquida, ¿no? Fue una cosa terrorífica. Claro. Cualquiera persona lo puede leer en el Diario de la Marina, del año, no sé si es el 38, lo digo yo en el libro exactamente, para que lo lean y puedan
puedan verlo exactamente. claro, Estas cosas se producen. Entonces, si un hombre como Enrique Puente Abuín, que era director, el jefe de la motorizada, que llegó a ser coronel del Ejército Rojo por ajá, carabineros, hace estas cosas, claro, decir que si fueron 4 exaltados, eso es claro, una barbaridad. una Eso es que barbaridad, ocurre que algunos historiadores de extrema izquierda, porque no son de izquierda, son de extrema izquierda, claro, son muy radicales, han querido comparar, sobre todo para que no se hable de esta represión, la represión de los tribunales de guerra, de la guerra de tribunales nacionales, sí, más lo de la posguerra con esto, ¿no? Y entonces reduce muchísimo, lógicamente, el número claro, de muertos, claro, y después dice, bueno, en el lado republicano se matan tantos y en el lado nacional tantos. Y lo tantos, igualan todo así, ¿no? Entonces, ya, por ya, Franco fue ya está, pero claro, ni son los que murieron, ni cuenta cómo murieron, claro, ni quiénes claro, hicieron esas matanzas, claro. ¿no? Yo quería llamar la atención a los seguidores. Has dado un dato importante. Bueno, el libro está lleno de datos originales que no, yo no he leído nunca, he leído bastante, no había oído nunca y he oído mucho. Ese, por ejemplo, que has dicho de la cárcel modelo, de 4.000, de pronto, al cabo de unos días, apenas quedan 1.700, es decir, que se han cargado a 2.300 personas, bueno, teóricamente fascistas, habría de todo, hasta curas también. Bueno, yo quiero Bueno, llamar la atención sobre fascistas, ese... perdón un momento, fascistas, pero bueno, los chicos estos del Frente Popular no tenían mucha ignorancia, ¿no? Eran Ya, bastante ignorantes, no tenían lo que le contaban del fascismo, ¿no? claro, claro. Efectivamente. Pero lo que es grave es que ahora que profesores de ciencias políticas acusen a los hombres del PP o de Vox de Sí. fascistas. Eso sí que ya es para hacérselo mirar, ¿eh? Es para hacer, es para rajarse las venas, como dicen por ahí. Pues yo quería llamar la atención sobre, por ejemplo, este dato que es dato. Y quiero llamar la atención porque el libro está lleno de esos datos originales, nuevos, que no se han dicho hasta ahora, pero ni siquiera por los, vamos a decir, historiadores, vamos a decir entre comillas, que se me entienda, afines, ¿no? Es otro de los grandes valores de este libro, producto, por supuesto, de la investigación. Todos sabemos que tú eres un gran investigador y solo sobre la investigación, sobre el documento original riguroso, entonces montas el libro. Eso le da otro valor más. Pepe, vamos a ver. Ya hemos visto de dónde viene el terror, que era planificado, ya hemos visto cómo se ha producido y es una cuestión que se extiende como la pólvora. Es decir, no es que, bueno, aquí ha ocurrido una cosa, dentro de un mes allí, bueno, ocurre otro, incluso planificado, no. Desde el 19-18 de julio en el campo Frente Populista, ¿es verdad que eso corre como la pólvora o no? Sí, sí, como la pólvora además se produce en todos los sitios. Es decir, yo creo que incluso para demostrar que fue una persecución terrible, terrible, hago constar las estadísticas que las tomo de la causa general, de unos informes que se hacen especialmente para la causa general los directores provinciales de la causa general en 1943 y en 1945, que es Claro, un gran hallazgo, la cantidad de niños, de menores de edad y mujeres que son asesinadas, ¿no? claro, claro, Yo creo que en todas las provincias, incluso aquí mismo, que estoy mismo en la provincia de León, mismamente en una zona que quedó controlada por el Ejército Nacional como es Astorga, en Astorga mataron a un niño de ya, 9 años. ya, ya, qué barbaridad. Y no fue un miliciano, fue un dirigente, después fue Claro, fusilado en Consejo de Guerra, que era el claro, médico Cortés, según la causa general es que, al que se le acusa de haber matado a ese niño. qué Porque es una cosa muy barbaridad. curiosa. Ya, El niño vivía en los edificios enfrente del ayuntamiento, ¿no? ya, Y vivía en el último piso, que son 3 o 4 pisos, ¿no? Y ya, estaba en la azotea, era un niño que estaba viendo lo que estaba pasando cuando el ejército trata de tomar el ayuntamiento donde se refugian los socialistas, ¿no? claro, Y los socialistas la emprenden con disparos contra los militares, ¿no? Y entonces, pues bueno, la situación, lógicamente, de los socialistas estaban perdidos, naturalmente, porque era el claro, ejército de infantería los tenían copados. Y entonces, Cortés, este médico, parece que dispara, lo ve, y dispara al niño. Pero claro, en vez de madre disparar mía, a los militares que estaban a ras de suelo, a los claro, de la plaza, mete el disparo hacia 3 pisos más arriba. ¿Por qué? Porque esa gente eran de derecha de toda la vida, yo los conozco claro, naturalmente, antes sería, claro, y le claro, mataban a niños, y esas cosas pasaron. claro, Esas cosas claro, pasaron, mismamente en Galicia, donde soy yo, se qué mataron barbaridad. a niños. O sea,
claro. que ganan los nacionales, pero está la cosa todavía más confusa y se aprovecha para descargar el odio sobre gente indecente, Qué barbaridad. inocente, como ocurrió, pues, hombre, no sé si fue en Ferrol, en este sitio apareció un niño muerto y en Orense creo que también, lo digo en el Sí, libro, es sí, algo sí, sí. horroroso, el asesinato de los menores de edad es algo horrible Tremendo, tremendo, que se llegó, ¿no? tremendo. Y esto algunos historiadores tipo, no voy a decir nombres, pero está el nombre de todos, tienen que hacérselo mirar y tienen que Claro. dejar trabajar parece que como están trabajando al dictado cierto partido político, ¿no? Porque realmente es una cosa tan clara. Sí, sí, Hombre, es que en todos los sitios hay asesinatos de niños. Hay algunas cosas que, claro, estén ya lo normal, como ocurre, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que lo sabe bien Luis Alberto de la Guía, que además ocurre en su pueblo, claro, en Campo de Cristana, como matan a un niño después de haber hecho a su madre el día anterior una claro, serie vamos a ver, de atrocidades sexuales que asustan. claro, Y la claro, matan a la madre y después al día siguiente matan al marido y matan al niño de 9 o 8 años. O sea, son disparates. claro, En, claro. en Andalucía, donde el gobierno de derechas del Partido Popular Sí, rinde pleitesía a la ley de memoria histórica, sí, sí, sí. yo creo que, vamos a ver, lo digo, no sé si lo has visto tú, los niños menores de edad asesinados por los Sí, sí, rojos sí, sí. es algo intolerable, ¿no? Y las Correcto. mujeres son cientos de ellas, ¿no? Tremendo, Está el caso tremendo. de Baena, pero hay en Málaga, hay en Jaén, hay en Sí, sí, Córdoba, sí. bueno, en Baena incluso los crucifican en las verjas ahí Sí, del sí, sí. monasterio, donde estaban refugiados, donde estaban Sí, presos, sí, ¿no? sí. Es Correcto. algo prácticamente horroroso, vamos. Horroroso, Es que horroroso, no se horroroso. puede tolerar, Sí, porque es que sí, yo sí. incluso que la represión, que la persecución que se hace en el lado republicano es superior a la que ocurre en México con la revolución de 1900, de principios del siglo 29. XX, una guerra civil de los cristeros. Es que es Sí, mucho sí, más sí. dura. Sí, Está sí, sí. al nivel incluso superior a la represión tan dura, terrible, que ocurre en Rusia con ocasión de la Claro, revolución de claro, octubre y con claro, la guerra civil subsiguiente. claro, Pero porque mueren niños de hambre. claro, claro, Pero aquí no murieron muchos de hambre, aquí claro. fueron asesinados de Asesinado. forma vil, atroz, algo terrible. Tremendo. Mismamente estos, los chicos vascos del PNV, que les gusta mucho el dinero, lo justificaron, lo Claro, acreditaron en la guerra civil, claro, hicieron claro, un robo vamos, claro. Tremendo. importantísimo. No sé si han leído la parte del País Vasco, sobre todo Sí, en sí, sí. Guipúzcoa y en Vizcaya, el Claro. dinero que se llevaron. Bueno, Ah, aparte tremendo. del País Vasco, de permitir la salida de esos 5.000 niños para la Unión Soviética que apenas volvieron, Claro. eso es un error, es algo que se debe hacer costar al gobierno vasco del PNV, que Sí, también está señor. Sí, metido en la señor. historia de la memoria histórica de la Sí, señor. democrática. Sí, señor. Habría que decirlo ya de una vez, ¿no? Sí, Bueno, señor. pues Tremendo, un pueblo tremendo. un pueblo importante de Álava, se mata a una niña de 14 años. Ya. Vienen a decir a su padre que es apolítico de noche y la niña sabe que lo van a matar. Claro, Un hombre que es apolítico, que es agricultor o claro, jornalero, que por claro, favor no matéis a mi padre, que solo tengo claro, uno. Ten claro, claro, contigo, que no os hace nada. Y lo matan a cabo de 200 o 300 metros al padre y a la niña. claro, claro. Y, y le hacen, este es el pueblo de Amurrio, y le Ya. levantan lógicamente una especie de recuerdo, el movimiento se lo hace después de la guerra, y ese ha desaparecido Claro, de claro. hace años. Es Bueno, que es intolerable. qué barbaridad. Vamos, lo siento mucho, estos vascorros, que no tienen nada que ver con los vascuences, ni Nada, con nada, nada, la nada. lengua que es noble, la lengua vascuence. Ya, Estos ya. son algo lamentable lo que está pasando. Ya. Lo han hecho recientemente también tirando de noche y destruyendo el Claro, monumento a los héroes vascos claro, del, claro, del claro. crucero Baleares, que fueron unos vascos de quitarse el sombrero, que Sí, señor. murieron allí. Sí, señor. Sí, señor. Murieron allí. Y esto no lo dice ningún régimen franquista, Sí, sí, sí. ningún adepto del régimen franquista, lo dice y lo puso en manifiesto Sí, el jefe de uno de los buques que salió en auxilio de los náufragos del Baleares. Cuando vio fíjate. aquello como los gallegos, los vascos, los mallorquines y los andaluces estaban esperando ser rescatados, estaba hundiendo el barco, Claro, el crucero a pique, y empezaron a cantar la salve marinera y el cara al sol, el comandante, el capitán del buque de guerra, que era un destructor, creo que era el Coreas, claro. quedó asombrado de aquello. Asombro. Wonderful, dijo, wonderful. Claro. Y curiosamente, la aviación
republicana bombardeó Joder. a los destructores ingleses que salieron en ayuda de los náufragos. Eso es otro crimen de guerra, Tremendo. conforme al Código de Justicia Militar y al Código Penal de la Marina de Guerra de finales del siglo XIX. Es otro crimen de guerra. Tremendo. Porque se ataca a una nación extranjera que estaba en labores de auxilio de naufragio. Y además incluso muere como consecuencia de ese bombardeo un marino británico. Claro. Qué barbaridad. Tremendo. Y lógicamente lo que se ha percibido nosotros de la memoria histórica en una cosa inconcebible, propios de una locura, lógicamente, se están destrozando todos los recuerdos del buque del Baleares. Sí, tremendo. En Galicia, todo. Bueno, en Galicia incluso coopera la jefatura militar al permitir que se retire una placa de uno de los héroes del crucero Baleares, que no muere en el hundimiento, muere antes. Un chico gallego que era hijo de soltera, un proletario, que ni siquiera daba la talla para ir a la guerra y que va voluntario, que era jornalero. Vamos, hombre, es que esto simplemente es para pedir a la Señoría Británica. Yo me lo estoy preparando, probando. Dice, vamos, hombre, yo realmente... Nada, tremendo. Esto, Pepe, se nos acaba el tiempo de este primer capítulo. Ya anuncio que vamos a hacer una serie. Vamos a ir viendo el libro. El libro no se puede ver, hay que leerlo porque ahí es imposible en el formato audiovisual. Por supuesto, todo lo que cuenta el libro, todo lo que dice, todos los documentos que aporta y todas las pruebas que aporta. Nosotros te damos las gracias, Pepe, de verdad, por esta pequeña introducción. Recomendamos el libro vivamente. Es una obra magistral. Yo creo que poco se podrá añadir ya después, sinceramente. Se podrán tocar cosas muy puntuales, pero el libro es una verdadera enciclopedia. Está perfectamente hecho, además es muy accesible, está como siempre lo redactas, manejas el español de manera que nos llega a todos. Y lo que sí que anuncio es eso, y repito, vamos a tener, gracias a la gentileza de Pepe Piñeiro, vamos a tener varios capítulos para poder ir desglosando un poco. El método audiovisual no lo permite, como ya he dicho, todo, y por eso el libro hay que comprarlo y hay que leerlo. Pepe, muchísimas gracias por esta introducción, por este primer capítulo, y seguiremos avanzando y sumiéndonos en ese terrible, porque de verdad te pone los pelos de punta leer lo que cuentas en el libro, y sobre todo saber, porque lo aportas también, que está basado en documentos originales inéditos hasta ahora, que ni siquiera esos historiadores, vamos a decir, repito, entre comillas, afines, han sido capaces o de encontrar o de presentar durante tantos años, han permanecido en el silencio más bochornoso que podemos imaginar. Pepe, muchísimas gracias por este primer capítulo. Te esperamos al siguiente. Un abrazo muy fuerte, hombre. Un abrazo. Conmigo. Un abrazo. Un abrazo.